Estaba claro que iba a ocurrir. Atalanta ha despedido a Ivan Juric, cambia de rumbo, llega Raffaele Paladino y vamos a hablar de uno de los momentos más críticos de la DEA en los últimos años. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! Lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Hoy hay que hablar de Atalanta, hay que hablar de la DEA, hay que hablar de Ivan Juric, hay que hablar de Paladino, hay que hablar de Gasperini, hay que hablar del rumbo, hacia dónde va, si es que hay alguno, de uno de los equipos que ha sido más estimulantes del fútbol italiano en los últimos 5-10 años. Hay que hablar de la DEA, del equipo bergamasco, pero antes, chicos, suscribiros al canal, activar la campanita a los que seáis nuevos. Uy, perdón por el golpe al micrófono. Sabéis que quiero que me dejéis aquí abajo siempre vuestro comentario, vuestra opinión sobre este tema en concreto. Estamos en parón de selecciones, estamos en semana de doble partido de la Azzurra y también darle al botoncito del like y al botoncito del hype. Se viene mucho contenido, se vienen muchas cositas, esto no para, pero hay que hablar de la Atalanta. La verdad es que, bueno, pues todo se ha precipitado de una forma muy veloz después de la grosera derrota 0-3 de Atalanta en casa ante el Sassuolo. Fue despedido Ivan Juric, fue fichado Raffaele Paladino para reemplazar al técnico croata y la verdad es que empieza una nueva era en Bérgamo. Como curiosidad, pues evidentemente día gris, porque a Juric lo despidieron el 10 de noviembre 2025. Un año después, el 10 de noviembre de 2024, había sido despedido de la Roma. O sea que el 10 de noviembre no va a ser el día favorito de Ivan Juric. Eso está bastante claro. La verdad es que todos sabíamos, vamos a ser sinceros, que esto iba a acabar así. Lo comentábamos otro día en el directo, lo comentábamos en el 11 de la jornada. Desde que se fichó a Ivan Juric han sido apenas unos cuantos meses, 4 al frente del cargo, si contamos el total de la pretemporada, ni un tercio de la Serie A. Apenas la mitad de los partidos de Champions han sido suficientes para que quedara evidente que no era el reemplazo ideal para Gasperini. Es verdad que la idea original era coger al discípulo de Giampiero Gasperini y ponerlo al frente de la etapa post-Gasperini. Recordemos que ambos coincidieron en Genoa cuando Juric era futbolista y hace ese trasvase a su etapa como entrenador. Bebe mucho de las ideas de Giampiero Gasperini y aunque arranca bien sus etapas en Verona, en Torino, de hecho se le ficha también por la buena relación con Tony D'Amico, que es el director deportivo de Atalanta, que en su día era el director deportivo del Verona de Juric. Pues sus últimas etapas en Roma y Southampton, muy negativas, auguraban que esto no iba a salir bien. Así que despedido lo vemos Ivan Juric. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está Atalanta? La realidad es que la situación es un poco dramática, ¿no? Recordemos, 13ª clasificada en Serie A con 13 puntos, 2 victorias en 11 partidos, 7 empates y 2 derrotas. De hecho, está a 6 puntos del descenso y a 9 de Champions, más cerca del no objetivo de descender, mucho más lejos del objetivo que es quedar entre los 4 primeros. Es una situación bastante crítica, evidentemente, para el conjunto bergamasco, un equipo que con Gasperini se había convertido en habitual de la clasificación a la Champions League. Y en Champions es verdad que esa victoria contra el Marsella, con ese polémico final y el golazo de Lazar Samardzic, le daba un poco de aire porque eran 7 puntos. De hecho, la segunda mejor escuadra italiana después del Inter, mejor que la Juve, mejor que el Napoli. 16ª clasificada, una posición interesante. Eso le dio un poquito de aire, pero evidentemente el 0-3 ante el Sassuolo pudo con absolutamente todo. Fijaos que el otro día sacábamos este dato en Soy Calcio, y es que Atalanta durante las 11 primeras jornadas de la Serie 25-26 ha hecho el peor arranque desde 2021. Solamente 13 puntos y solamente 13 goles marcados. Números evidentemente muy lejanos a los de otros años. Y si comparamos la Atalanta de Gasperini, la última Atalanta de Gasperini que se clasificó a Europa como tercera clasificada, a Champions, perdón, y la Atalanta actual en azul, Atalanta del curso pasado en gris, si vemos simplemente esa producción ofensiva, es obvio la superioridad de juego del equipo gasperiniano al actual equipo de Ivan Juric, o al que era el equipo de Ivan Juric. Solamente en un par de datitos que son duelos aéreos ofensivos ganados, centros realizados, apenas en 2.3 en más remates gana
la actual Atalanta, pero en todo lo demás ganaba la Atalanta de Giampiero Gasperini. Así que parecía que esto era algo evidente que iba a acabar ocurriendo, simplemente el tema era cuándo iba a producirse ese cambio y si iba a ser demasiado tarde. Entre las alternativas parece ser que nunca hubo ninguna que no fuera el fichaje de Raffaele Paladino. Siempre se habló de Paladino como ese nombre a traer, un técnico que estaba libre después de su última etapa en Florencia, que había sonado también como posible alternativa a Spalletti en el fichaje post Igor Tudor en la Juventus, que bueno, con el paso de los meses ha quedado claro que su etapa en Florencia no fue tan mala. Recordemos una Fiorentina que quedó sexta clasificada en Liga, que estuvo en la pelea incluso por ir a jugar la Champions League en buenos tramos de la temporada, que estuvo en semifinales de la Conference League donde lo eliminó el Real Betis, que es algo que evidentemente, viendo la calidad que tiene el Betis, aunque luego lo pasara por encima de Chelsea, es algo que puede ocurrir. Es decir, no fue del todo una mala temporada, aunque evidentemente en Florencia la exigencia siempre es alta, pero viendo cómo ha sido el post-Paladino, pues obvio, eso deja en mejor lugar todavía al que también fuera en su día el ex entrenador del Monza, el que llevó al Monza de la Serie C, junto evidentemente a dos nombres grandes como Adriano Galliani y el bueno de, bueno, él lo coge en Serie B el equipo, pero de Adriano Galliani y Silvio Berlusconi hasta la élite en la Serie A y asentarlo como uno de los equipos revelación del calcio en su momento. También evidentemente, ¿no?, el post-Paladino del Monza ha dejado muy buen lugar a Raffaele Paladino. Recordemos que el Monza es equipo ahora mismo de segunda división italiana. Bueno, quiero plantear una serie de artículos que estaba leyendo en Tutto Atalanta que nos plantean un poquito qué Atalanta esperan ellos con el fichaje de Raffaele Paladino. Me parecen bastante interesantes. Quiero que lo leamos y cómo ven ellos la diferencia que puede haber y que no va a ser un post-Gasperini, sino una nueva era en torno a Raffaele Paladino. Hay que decir, evidentemente, que Atalanta se encuentra en un punto de su etapa histórica difícil porque viene de vivir los mejores años de toda su historia como club, de ser un equipo antes de la llegada de Giampiero Gasperini y de la directiva de que ha hecho un gran trabajo, ¿no?, al frente de los Percassi y compañía. Pues era un equipo ascensor, un equipo que estaba entre Serie A, Serie B, un equipo, sin que fuese no despectivo, ellos mismos lo dicen, de provincia, que es como se dice en Italia, que de vez en cuando podía hacer una buena temporada, pero como mucho aspirar a un título copero o algo así. De hecho, solamente tenía un título copero en su historia, a convertirse en uno de los grandes, entre comillas, de Italia, ¿no? Un equipo habituado a pelear por entrar en Champions, incluso en algún año soñar con buenas presencias europeas o pelear incluso el título de liga. En algunos momentos llegamos a pensar que era realmente posible, ¿no?, aunque luego al final se acababan cayendo. Hasta todo eso rematarlo evidentemente con el primer título europeo de la historia de Atalanta, con esa gran final de Europa League ganada en Dublín al que parecía invicto Bayer Leverkusen. Entonces, reiniciar tras la marcha de que ha sido el mejor entrenador de tu historia, alguien que ha marcado tanto, obvio era difícil y obvio está siendo complicado. Entonces, la sensación parece, la situación parece, la solución parece encontrar a un tipo que sea capaz de tomar ese relevo, no siendo un nuevo Gasperini, un Gasperini 2.0, sino siendo una nueva figura que imite a Gasperini en la importancia dentro del club, pero que no sea evidentemente otro Gasperini, porque no hay. No tiene que jugar igual la Atalanta, es lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo aquí, o cómo lo definen, fijaos, vamos a hablar un poquito de cómo ven al bueno de Paladino en Bérgamo. Paladino llega con una filosofía táctica más flexible que sus predecesores. Es un artículo de Gazzetta. Si Juric representaba la versión más rígida del alumno fiel, discípulo de Gasperini, apegado al marcaje individual, presión asfixiante, el ex técnico de Monza y Fiorentina encarna el híbrido moderno, solidez de una defensa ordenada y creatividad de una construcción de juego pausada. El nuevo Atalanta probablemente cederá algunos metros de terreno de juego, es decir, no habrá esa presión tan loca de la escuela de Gasperini, pero ganará en fluidez, alternando momentos de presión con un bloque medio-bajo capaz de contraatacar con lógica y precisión. Luego, evidentemente, fuera de lo futbolístico, es el trato con el vestuario. Giampiero Gasperini tuvo muchos choques. Ivan Juric en apenas 4 meses tuvo muchos choques también. De hecho, se habla, ¿no?, de que una de las causas del despido de Juric ha sido el encontronazo con el vestuario.
Lukman, lo vimos el otro día, ¿no? En pleno partido cuando lo cambia, o incluso se ha hablado de Karnesecki o Marten de Roon, que no estaban muy de la mano de Ivan Juric. Paladino no está obsesionado con la agresividad en todo el campo. Sus equipos, como se vio en Florencia, saben bajar su centro de gravedad sin perder el equilibrio, con un sistema más orientado a la defensa zonal que a los duelos individuales. Esto, evidentemente, con todo la trayectoria de ese juego tan agresivo, pues va a ser un cambio, ¿no? En Bérgamo, la diosa, acostumbrada a correr y placar, tendrá que aprender a respirar, a reconocer el momento adecuado para esperar y presionar. El objetivo será una presión más selectiva, una transición menos frenética pero más fluida, un cambio de ritmo que podría revitalizar mentalmente a un equipo a menudo agotado por su propia intensidad. La influencia de Paladino será más evidente en la fase ofensiva. En Monza construyó un juego basado en triángulos y movimientos coordinados con extremos y mediocampistas ofensivos constantemente involucrados en jugadas de pases cortos. En Fiorentina, sin embargo, adaptó sus ideas a una formación más física, simplificando el juego y priorizando la velocidad, la verticalidad inmediata. En Bérgamo podría surgir una síntesis de estos dos equipos, Scamacca y Kristovic, encargados de iniciar el juego con una red de apoyo a su alrededor compuesta por De Ketelaere, Lukman, Pasalic y compañía, como Daniel Maldini. Recordemos que Maldini es un futbolista que destaca, irrumpe y mucho en Monza de la mano de Paladino, al igual que Moisken estalló en Florencia de la mano de Raffaele Paladino. En cuanto al sistema, fijaos, se me ha ido aquí la publicidad, colocan esta situación. El 3-4-2-1 seguirá siendo la base, ya que la plantilla está diseñada para jugar con tres centrales, pero Paladino no se aferra a los números. Su fútbol es flexible, capaz de adaptarse a los rivales y a las circunstancias del partido. Desde el más equilibrado 4-4-1-1 en Florencia hasta el 3-5-2 o 4-2-3-1 que se ha visto en momentos de mayor presión. El técnico napolitano ya ha demostrado su capacidad para leer necesidades y adaptar al equipo en consecuencia. Deberíamos esperar una Atalanta camaleónica, una Atalanta que se adapte, es lo que nos dice Gazzetta a través de Tutto Atalanta. Hay que decir que otro artículo que me ha gustado bastante es este, un poquito en referencia a qué podemos ver, evidentemente salvando las distancias, pero fijaos, hoy Paladino llega a Bérgamo con una vasta experiencia, pero sin una etiqueta definida. Sus equipos saben mover el balón como los de Guardiola, presionar como los de Gasperini y dirigir como los de Deschamps. Ha demostrado la capacidad de equilibrar estética y pragmatismo, armonía y sacrificio, y este es quizás su característica más distintiva, no imponer un estilo de fútbol, sino construirlo en torno a las personas. Evidentemente, si fuera una fusión de los tres sería el mejor entrenador de la historia, pero claro, o sea, quiero decir, o sea, no es el prime de cada uno de esos tres, de posesión de Pep, de la presión de Gasperini, tal y cual. O sea, no es obviamente esa situación, ¿no? Pero es un poco la idea. Su Atalanta será un híbrido, difícil de predecir. Podrá partir del clásico 3-4-2-1 evolucionar a una defensa de 4, como lo dicen por aquí. Pero ojo a esto también. Si algo caracteriza la trayectoria de Raffaele Paladino es que sus proyectos nunca se repiten, se reinventan. Y en Bérgamo, donde el fútbol fue laboratorio y visión durante 9 años, el nuevo entrenador tendrá la oportunidad perfecta para transformar su legado en evolución. Tengo muchas ganas, insisto, de ver a Paladino en Bérgamo. Creo que es un salto para él, una muy buena prueba para ver qué tipo de técnico es. Creo que es un técnico con mimbres para tener una carrera muy interesante. 41 años, se va a ser el segundo entrenador más joven en la historia de Atalanta desde los años 90, así que eso también hay que tenerlo en cuenta y me parece muy, muy curioso. Y es uno de los nuevos técnicos de la nueva escuela, valga la redundancia, del fútbol italiano, así que insisto, mucho hype, muchos jugadores también tienen que dar un pasito al frente. El propio de Mola Lukman, que puede ser ese jugador de nuevo a la espera de ver qué pasa con el enero, que revoluciona un poco todo hacia mejor en Bérgamo. Pero tengo ganas y creo que a peor no le puede ir. No sé si van a volver los años de gloria de Atalanta de Juric. La base de club, deportiva, institucional está creada. Atalanta ya es un equipo que siempre creo va, salvo que haga muy mal las cosas, va a aspirar mínimo al top 8, top 9 del calcio, siempre va a estar peleando, creo, por entrar en competiciones europeas. No hablo de Champions, pero Conference, Europa League, creo que va a ser la base mínima de la que parta este equipo, y ahora está por ver si es capaz Paladino de subir un poquito más el nivel para estar en ese top 4. El cambio creo que se ha hecho a tiempo, creo que Atalanta puede volver a la pelea con esta nueva dirección, así que vamos a ver qué ocurre. Chicos, dejadme vuestro comentario aquí debajo, quiero leeros qué esperáis de la nueva Atalanta de Bérgamo. Os leo aquí debajo, hasta la próxima.